Daniel Craig salió del gimnasio en silencio, sintiendo el cansancio que pesaba sobre sus hombros. Después de horas de intenso entrenamiento, ya no era el famoso actor británico conocido en el mundo entero como James Bond. En aquel momento, solo era un hombre en busca de un momento de paz. Sus músculos seguían tensos, palpitando con los restos del esfuerzo físico, y el sudor, ya seco, dejaba en su piel esa textura áspera que solo conocen bien quienes pasan horas entrenando. Miró las calles iluminadas de Nueva York, con sus luces brillantes y sus multitudes ruidosas, y decidió que no quería eso. No quería el bullicio, ni las miradas de reconocimiento, ni los curiosos que a veces se le acercaban para charlar o pedirle un autógrafo. Quería algo sencillo, algo que casi nunca había tenido: el anonimato. Con una gorra azul calada sobre la frente y una sudadera gris que ocultaba su complexión atlética, Daniel bajó las escaleras de la estación de metro más cercana. A cada paso, se sentía más alejado de la figura pública que el mundo veía, como si el entorno subterráneo lo despojara de protagonismo y lo convirtiera en una pieza más del rompecabezas de la ciudad. El aire era denso, una mezcla de humedad, hormigón y el olor agridulce del aceite quemado que salía de las vías. Era un aroma tan característico que, por un momento, pensó que podría ser el mismo en todos los metros del mundo, desde Londres hasta Chicago. Mientras descendía, sus ojos recorrieron las paredes de la estación. Carteles amarillentos anunciaban conciertos de artistas locales y actos culturales a los que, irónicamente, nunca pudo asistir. Las luces fluorescentes parpadeaban de vez en cuando, proyectando sombras alargadas que bailaban escaleras abajo. En una esquina, un músico callejero tocaba el saxofón. Sus notas resonaban en un sonido melancólico que parecía reflejar las historias invisibles de todos los que pasaban por allí. Al llegar al andén, Daniel se detuvo un momento. Observó el flujo de gente. Hombres con los rostros marcados por el cansancio del día, mujeres cargadas con bolsas llenas, jóvenes con auriculares que parecían ajenos al mundo que les rodeaba. Había algo casi hipnotizador en esta rutina. Un ciclo interminable de vidas que se cruzan sin llegar a encontrarse. Se preguntó cuántas historias se estarían viviendo allí, en ese mismo momento, y cuántas de ellas se recordarían al día siguiente. Mientras el tren se acercaba, trayendo consigo un viento que levantaba papeles y hacía ondear el pelo de la gente, Daniel se ajustó la capucha de la sudadera y respiró hondo. Había cierta ironía en buscar la normalidad en un lugar tan impersonal como el metro, pero para él era casi reconfortante. Allí a nadie le importaba quién era ni lo que había conseguido. Allí era un pasajero más. Cuando el tren se detuvo con un estruendo metálico, esperó pacientemente a que los demás subieran primero, una costumbre que parecía desentonar con el ajetreo general. En cuanto subió al vagón, sintió la vibración del suelo bajo sus pies, el sonido sordo de la puerta al cerrarse a sus espaldas y las breves miradas que se lanzaban algunos pasajeros antes de volver a sus propias preocupaciones. Era exactamente lo que necesitaba, un espacio en el que pudiera simplemente existir, sin expectativas, sin preguntas, sin juicios. Daniel se colocó cerca de la puerta y dejó que sus ojos recorrieran discretamente el interior. La primera impresión fue la de un ambiente ordinario, casi banal, pero su experiencia como observador agudo le hizo darse cuenta de que había capas más allá de la superficie. Analizó detenidamente los rostros que le rodeaban, un hábito natural para alguien que había pasado años entrenándose para interpretar personajes e historias. En la fila central, había trabajadores con expresiones demacradas, sus ropas mostraban claros signos de una dura jornada. Uniformes arrugados, botas manchadas de polvo y manos apretando con fuerza mochilas o maletines. Junto a la ventanilla, un grupo de jóvenes estaba inmerso en su música, cada uno con un par de auriculares y las cabezas moviéndose ligeramente al ritmo de sus listas de reproducción. Para ellos, el vagón no parecía existir. Era solo un espacio de transición entre el punto de partida y el de llegada. Pero lo que realmente les llamó la atención fue la anciana sentada en un rincón. Con movimientos cuidadosos, ajustaba un bastón de madera entre sus pies mientras se acomodaba un abrigo marrón que parecía demasiado pesado para su delgado cuerpo. La mujer sostenía un gastado bolso de cuero. Sus arrugadas manos lo aferraban a su pecho como si guardara algo precioso. Su expresión era serena, pero había firmeza en su mirada, como la de alguien acostumbrado a enfrentarse a la vida, incluso en medio de la adversidad. Daniel se dio cuenta de que nadie la había ayudado al entrar. Tal vez por falta de atención, tal vez por decisión propia. Sabía que la gente a menudo fingía no ver lo que no quería afrontar. Aún así, había algo en ella que parecía irradiar dignidad. Ella lo miró brevemente, y por un momento sus ojos se encontraron. No hubo palabras. Pero en ese breve instante pareció que había tenido lugar un diálogo silencioso, un intercambio de respeto mutuo.
Mientras el tren se mecía suavemente por las vías, el ambiente parecía tranquilo, pero no precisamente confortable. Daniel sintió un extraño peso en el aire, algo que no podía definir. Era como si una nota desafinada se ocultara en el fondo de una melodía. Sus años de actuación y observación le habían enseñado a identificar algo más que caras y voces. Aprendió a percibir intenciones, gestos y las sutiles vibraciones que indicaban cuando algo estaba fuera de lugar. Con los ojos ligeramente entrecerrados, siguió observando, sin mostrar ninguna reacción inmediata. El carruaje siguió su camino, y cada segundo parecía acarrear una expectativa que aún no se había revelado. En la siguiente parada, el fuerte sonido de las puertas del carruaje al abrirse resonó en la sala. Entró un hombre joven, que se movía con una energía diferente a la de los demás pasajeros. Llevaba una sudadera gris, con la capucha echada hacia adelante, dejando solo parte de su cara visible. Sus movimientos eran rápidos, casi nerviosos, como los de alguien que lleva la inquietud en el cuerpo. Sus ojos, inquietos y agudos, recorrían el vagón como si buscaran algo o a alguien. Dio unos pasos por el estrecho pasillo, esquivando a la gente que estaba de pie. Con cada movimiento, su presencia parecía alterar la atmósfera del vagón, creando un malestar que nadie quería admitir. Era como si le rodeara un aura que gritaba peligro, pero sin que él tuviera que decir una sola palabra. El joven se detuvo bruscamente frente a la anciana que sostenía su bolso. «Entrégueme el bolso», dijo, en voz baja pero con un tono que hacía que la frase sonara como una orden. Las palabras cortaron el aire como una cuchilla, haciendo que los pasajeros cercanos intercambiaran miradas discretas, pero nadie se movió. La anciana, sorprendida por el acercamiento, abrió brevemente los ojos de par en par, pero luego los cerró con fuerza, tratando de disimular su miedo. «No, eso es mío», respondió, con voz firme pero temblorosa, como si cada palabra fuera un esfuerzo por mantener la dignidad que portaba. Sus manos arrugadas aferraron la bolsa con más fuerza, y sus dedos se volvieron blancos de tanto sostenerla. El joven dio otro paso adelante, reduciendo aún más la distancia entre él y la anciana. Su voz, antes controlada, tenía ahora un tono agresivo que retumbó en el vagón. «He hablado. Entregadme la bolsa ahora mismo», gritó, con un tono áspero que resonaba como una amenaza directa. La mujer se echó instintivamente hacia atrás en su asiento, agarrando el bolso con fuerza desesperada. Movió los labios, pero no le salieron palabras. Era como si el miedo le hubiera congelado la voz. Algunos pasajeros se removieron incómodos en sus asientos, pero nadie parecía dispuesto a intervenir. Un hombre de mediana edad sentado junto a la puerta deslizó los ojos hacia su teléfono móvil, como si una pantalla brillante bastara para bloquear la realidad que le rodeaba. Una joven con mochila bajó la cabeza, fingiendo ajustarse los auriculares, mientras sus dedos tamborileaban nerviosos contra su pierna. Otros se limitaban a mirar al vacío, creando la ilusión de que no ocurría nada fuera de lo normal. La omisión colectiva era casi tan ensordecedora como la tensión en el aire. Daniel, que seguía de pie junto a la puerta, lo observaba todo. Su expresión era seria, pero sus ojos transmitían algo más profundo. No necesitaba palabras para expresar la indignación que crecía en su interior. Como alguien acostumbrado a observar matices e interpretar intenciones, podía sentir la cobardía que impregnaba el carruaje, como un peso invisible que convertía el ambiente en asfixiante. El joven levantó el brazo, gesticulando de forma agresiva, como si estuviera a punto de arrebatarle la bolsa por la fuerza. «Si no me das la bolsa, te la quitaré. Al fin y al cabo, aquí nadie va a hacer nada», bromeó, lanzando una mirada desafiante a su alrededor. Pero nadie respondió. Nadie levantó la cabeza. Todos parecían encerrados en su propia burbuja, prefiriendo creer que no formaban parte de la escena. Daniel respiró hondo, cruzándose de brazos un momento mientras seguía observando. Su mirada no era solo la de alguien que ve, sino la de alguien que siente cada matiz de la situación. No se trataba de la mujer o de la bolsa, sino de lo que representaban. El silencio de los demás era inquietante. Cada mirada esquiva era como una declaración tácita de que no era su responsabilidad. Este tipo de pasividad molestaba a Daniel más que cualquier crítica o desafío al que se hubiera enfrentado. El vagón, que antes había parecido solo un espacio de transición entre estaciones, ahora parecía un escenario. Y todo el mundo había elegido ser un mero extra, excepto él. Daniel dejó escapar un suave suspiro, levantándose lentamente de su asiento, cada movimiento calculado como si estuviera al comienzo de una acción decisiva. La tensión en el vagón parecía aumentar por momentos, y la simple acción de levantarse llamó la atención de algunos de los pasajeros más atentos.
Se retiró la capucha de la sudadera, mostrando su rostro con tranquilidad, como si no tuviera nada que ocultar. Sus pasos hacia el joven eran firmes pero pausados, como si controlara la situación antes incluso de decir una palabra. Cuando se detuvo a pocos metros del agresor, su voz sonaba firme, pero sin ningún rastro de agresividad. «Déjala en paz». Solo 3 palabras, pero la fuerza detrás de ellas hizo que el joven detuviera el movimiento que estaba a punto de hacer. Sorprendido, esse volvió rápidamente hacia Daniel, con los ojos entrecerrados en una mezcla de curiosidad y destino. ¿Quién te crees que eres? Métete en tus asuntos. El tono del joven se elevó, la provocación cargada de una falsa confianza que rezumaba cada palabra. Levantó ligeramente la barbilla, como intentando reafirmar su posición de poder, pero el movimiento fue más instintivo que planeado. Daniel permaneció inmóvil, con las manos relajadas a los lados y la mirada fija en el chico. Su expresión era tan tranquila que parecía casi desafiante. No había ni rastro de vacilación en su rostro, solo una calma inquebrantable que desarmaba e intimidaba a la vez. Era el tipo de presencia que solo alguien acostumbrado a situaciones intensas y a peligros reales podía transmitir. El joven soltó una breve carcajada, cargada de nerviosismo mal disimulado. «Ah, ¿así que ahora eres un héroe? ¿Vas a salvar el día?», preguntó, mientras su mano empezaba a rebuscar en el bolsillo de su sudadera. Sin dar tiempo a ninguna respuesta, el joven sacó rápidamente un pequeño spray de pimienta y, con un ágil movimiento, apuntó directamente a Daniel. Antes de que ninguno de los pasajeros pudiera reaccionar, pulsó el botón y una ráfaga naranja alcanzó a Daniel de lleno en el ojo. El dolor llegó como una explosión, quemando los ojos de Daniel en el momento en que el spray de pimienta golpeó su cara. Fue una sensación ardiente e implacable que se apoderó de sus sentidos. Instintivamente se llevó las manos a la cara, pero no sintió alivio. Su visión se convirtió en un borrón de luces y sombras, mientras el ardor parecía intensificarse por segundos. Dio un paso atrás tambaleándose, intentando mantener el equilibrio mientras su cuerpo reaccionaba al ataque. Un leve murmullo de sorpresa se escapó de los pasajeros de alrededor, pero nadie se movió. El joven del otro lado del vagón observó la escena con una sonrisa desenfrenada. «Eso te pasa por meterte donde no te llaman», gritó, aprovechando el momento para darse la vuelta y correr hacia la puerta que ya empezaba a abrirse en la siguiente estación. La risa del asaltante resonó en el vagón, pero no lo bastante fuerte como para ahogar el fuerte sonido de la respiración de Daniel. Aun con el dolor palpitándole en los ojos y la visión comprometida, no retrocedió. Entre tropezón y tropezón, enderezó el cuerpo y levantó la cabeza con un esfuerzo que parecía desafiar a la lógica. «Respira», murmuró para sí, con la voz baja, casi inaudible, pero llena de determinación. Inspiró profundamente, sintiendo como el aire le desgarraba la garganta mientras intentaba ignorar el malestar. Era como si cada fibra de su ser luchara contra el impulso de rendirse. La puerta del carruaje se cerró tras él, pero en lugar de rendirse, Daniel dio un paso vacilante hacia la salida. «No me detendré aquí», susurró, esta vez con más fuerza, como reafirmando su determinación. Con la vista aún borrosa, abrió los ojos lo suficiente para distinguir vagas formas y movimientos a su alrededor. No era lo ideal, pero bastaba. Sus pasos empezaron a ganar firmeza. Ignoró las miradas confusas de los pasajeros y el dolor que ardía como fuego en sus ojos. Lo único que importaba ahora era una cosa: alcanzar a aquel joven. La puerta del vagón ya estaba casi completamente cerrada cuando Daniel cruzó el pasillo y, con un movimiento preciso, pulsó el botón de apertura. El sonido de la señal de alarma resonó en el andén, pero él no se detuvo. El joven cruzó el andén como quien sabe que el tiempo corre en su contra. Sus pasos eran apresurados, torpes, mientras empujaba a cualquiera que se interpusiera en su camino. «Fuera de mi camino», gritó, derribando una bolsa de la compra de un hombre que acababa de desembarcar. El ruido de la fruta rodando por el suelo fue seguido de murmullos de queja, pero nadie se atrevió a enfrentarse a él. Daniel, con los ojos todavía ardiendo y la visión parcialmente borrosa, no dudó. Respiró hondo y ajustó sus movimientos con cuidado. Sus pasos eran firmes pero calculados, como si cada acción formara parte de una estrategia que ya conocía bien. No había prisa en sus gestos, solo pura determinación. A medida que el joven ganaba metros por delante, Daniel mantenía la concentración. Parpadeó repetidamente, tratando de aclarar su visión, y a pesar del insistente dolor, sus instintos fueron precisos. Podía sentir los ojos de los pasajeros sobre él, pero no apartó la mirada. Su objetivo estaba claro.
El joven, al darse cuenta de que Daniel le seguía, miró rápidamente por encima del hombro. «Déjalo, viejo», gritó, con una voz mezcla de arrogancia y desesperación. Pero Daniel no respondió. Sus palabras eran innecesarias. Prefería dejar que sus acciones hablaran por él. De repente, con la destreza de alguien que ha pasado toda una vida desarrollando el control físico y mental, Daniel aceleró. En cuestión de segundos, redujo la distancia que los separaba. Cuando estuvieron cerca del borde de la plataforma, Daniel hizo su movimiento. Con un rápido y brusco empujón, alargó la mano y agarró la capucha de su sudadera gris. El tirón fue firme pero controlado, suficiente para desequilibrar al joven y hacerle caer al suelo con un ruido sordo. «¿Estás loco? Suéltame», gritó el joven, forcejeando en el suelo, pero sus movimientos desorganizados fueron rápidamente neutralizados. Daniel, con la precisión de alguien acostumbrado a la acción, giró su cuerpo e inmovilizó a su atacante en cuestión de segundos. Sus firmes manos agarraron las muñecas del joven, inmovilizándolas contra el suelo con un movimiento que parecía sencillo pero que demostraba experiencia. Ahora todo el vagón parecía haberse desplazado hacia el andén. Los pasajeros que hasta entonces habían permanecido pasivos en el interior del tren comenzaron a acercarse, con los teléfonos móviles en alto, grabando cada segundo del desenlace. Murmullos de admiración y sorpresa llenaban el aire. «Tío, es Daniel Craig», exclamó alguien, mientras otros se limitaban a observar en silencio, fascinados por la escena. A Daniel, sin embargo, no le importaban las cámaras ni las miradas a su alrededor. Mantenía al joven en el suelo, su peso aplicado con precisión para impedir cualquier intento de huida, mientras su respiración rítmica indicaba que seguía teniendo el control, aunque sus ojos seguían irritados. «Quédate quieto», dijo en tono bajo pero firme cuando el joven dejó de forcejear, al darse cuenta de que no había escapatoria. El sonido lejano del próximo tren acercándose resonó en la estación, pero en ese momento todos los ojos estaban fijos en la escena. Era imposible apartar la mirada. Unos minutos más tarde, el sonido lejano de las sirenas resonó en la estación, cada vez más fuerte, hasta que dos policías aparecieron en el andén. Caminaron rápidamente hacia el pequeño círculo formado alrededor de Daniel y el joven, que seguía en el suelo, ahora más tranquilo pero visiblemente agitado. Los pasajeros de alrededor murmuraban, divididos entre la curiosidad y el deseo de filmar cada momento. Uno de los policías, con expresión seria y la mano colocada cerca del cinturón, se acerca. «¿Qué pasa aquí?», pregunta mirando directamente a Daniel, que mantiene la calma a pesar de la evidente irritación en sus ojos. Antes de que pudiera responder, el joven empezó a hablar, con voz fuerte y llena de desesperación. «No ha sido nada. Solo una broma. Amigo. No hace falta que montes un escándalo». Intentó moverse, pero Daniel le apretó ligeramente el hombro contra el suelo, como diciéndole, sin palabras, que no iba a ir a ninguna parte. «¿Y una broma?». Daniel finalmente rompió el silencio, su voz controlada pero con un tono que cortaba como una cuchilla. Se levantó lentamente, soltando al joven, pero manteniendo una postura firme. Los ojos de los policías se centraron ahora por completo en él, como si reconocieran que había algo más en la historia que las precipitadas palabras del joven. «Este chico intentó robar a una anciana en el metro», explicó Daniel, con voz baja pero llena de convicción. Respiró hondo antes de continuar, señalando el bolso de la anciana que estaba a pocos pasos. «La amenazó, la intimidó y, cuando intenté intervenir, me echó gas pimienta. Pregunte a cualquiera de los presentes». Hizo un amplio gesto con la mano, indicando a los pasajeros de alrededor, que empezaron a murmurar de acuerdo. Uno de los policías se dirige a los curiosos. «¿Alguien de aquí vio lo que pasó?», preguntó, mientras sacaba un bloc de notas. Una mujer levantó la mano, sosteniendo su teléfono móvil con la otra. «Lo he grabado todo». Gritaba a la señora e intentaba quitarle el bolso. «Este hombre de aquí», señaló a Daniel, intervino y sujetó al chico hasta que llegasteis. El joven miró al suelo, tratando de ocultar su nerviosismo. «Te dije que era solo una broma», repitió, pero esta vez su voz era débil, casi inaudible. Daniel dio un paso adelante, clavando los ojos en el chico. «Una broma es cuando nadie se siente amenazado. Lo que hiciste fue más que eso. Tienes que afrontar las consecuencias». Sus palabras eran sencillas, pero tenían un peso que pareció encoger aún más al joven. Los agentes esposaron rápidamente al joven, mientras uno de ellos agradecía a los pasajeros su apoyo y a los testigos que habían aportado vídeos del incidente. Daniel permaneció en silencio mientras todo sucedía, observando atentamente. Sus ojos seguían enfadados,
pero su postura transmitía la tranquilidad de quien sabe que ha hecho lo correcto. A las pocas horas, el vídeo captado por uno de los pasajeros estalló en las redes sociales, como si el mundo entero hubiera estado esperando un ejemplo así. La grabación comenzaba con el joven tratando de intimidar a la anciana y mostraba, al detalle, la intervención de Daniel, sus pasos calculados, el tono firme con el que se enfrentó al agresor y el momento en el que, aunque debilitado por el spray de pimienta, logró detenerle con una técnica impecable. El final, con la llegada de la policía, parecía sacado directamente de una película de acción, pero lo más cautivador fue la autenticidad de todo ello. El vídeo fue compartido por miles de personas en cuestión de horas, ocupando los titulares de los portales de noticias y los timelines de usuarios de todo el mundo. Los comentarios se amontonaron en todas las plataformas. Este es el tipo de valentía que necesitamos en el mundo, escribió un usuario. Mientras otros fingían no ver, él actuó. Un verdadero héroe, comentaba otro. La reacción fue casi unánime, admiración por la valentía de Daniel y reflexión colectiva sobre el comportamiento de los espectadores que permanecieron pasivos. En foros y grupos de discusión, la gente empezó a debatir el incidente en profundidad. Algunos se preguntaban por qué tanta gente prefiere no implicarse en situaciones de conflicto, mientras que otros compartían historias personales de momentos en los que habían sentido miedo de actuar. Quizá necesitemos más ejemplos como el de Daniel para romper este ciclo, decía un comentario que recibió miles de me gusta. Mientras tanto, expertos en comportamiento social fueron invitados a programas de televisión y podcast para debatir el impacto del episodio. Los psicólogos analizaron el fenómeno de la difusión de la responsabilidad, esa sensación de que, en un grupo, siempre acabará actuando alguien, lo que a menudo lleva a todos a permanecer inertes. Por otro lado, los sociólogos destacaron cómo la actitud de Daniel sirvió de punto de inflexión, inspirando a la gente a pensar en cómo podrían, en el futuro, tomar decisiones más valientes frente a la injusticia. La imagen de Daniel, de pie e inmovilizando al joven mientras los pasajeros de alrededor observaban con los móviles en alto, se convirtió en un símbolo de valentía. Era algo más que un vídeo viral, era un recordatorio visual de que, a veces, una sola persona puede marcar la diferencia. El nombre de Daniel no solo se asoció a la gran pantalla, sino también a la idea de responsabilidad social y a la importancia de actuar cuando el momento lo requiere. Pocos días después del incidente, Daniel estaba sentado en la mesita de su piso, recuperándose del cansancio acumulado y repasando los últimos acontecimientos. Entre los mensajes de sus amigos y las incesantes notificaciones de las redes sociales, un simple sobreveis llamó su atención. No había remitent, solo su nombre escrito con letra temblorosa y cuidada. Abrió el sobre con calma y sacó una hoja de papel doblada varias veces. El papel desprendía ese aroma sutil y nostálgico de algo que ha sido escrito con cuidado y propósito. La carta comenzaba con un tono directo pero profundamente emotivo. Querido Daniel, mi gratitud no puede expresarse solo con palabras, pero espero que estas líneas transmitan lo que siento. Marta, la anciana a la que había protegido, describía cómo aquel momento en el metro había cambiado algo más que su día. Contó los momentos de miedo y vulnerabilidad que había experimentado, pero también cómo el valor de Daniel le había devuelto algo que había perdido hacía mucho tiempo, la fe en las personas. Pensaba que ya no le importaba a nadie, que el mundo estaba lleno de ojos desviados y corazones silenciosos. Pero tú has demostrado que aún hay esperanza. Cuando terminó de leer la carta, Daniel permaneció un momento en silencio, sintiendo el peso y la sinceridad de aquellas palabras. Se pasó las manos por la cara, respirando hondo mientras sus emociones le invadían. No se trataba de la fama, ni del número de visitas del video. Lo que realmente le conmovió fue la conexión humana que se había creado, algo que no podía comprarse ni planearse. Al final de la carta, Marta mencionaba un centro comunitario al que dedicaba sus días. Allí enseñaba a niños y ancianos valores fundamentales como el respeto, la solidaridad y la compasión. Si alguna vez tienes tiempo, me encantaría enseñarte el lugar donde intento aportar mi granito de arena al mundo, escribió. Daniel apartó la carta con cuidado, mirando por la ventana, donde las luces de la ciudad palpitaban al ritmo frenético de Nueva York. Pero su mente estaba lejos de aquel resplandor artificial. Tenía que devolver el gesto. Al día siguiente, sin dudarlo, decidió visitar el centro comunitario que Marta había mencionado. Sentía que debía hacerlo, conmovido por las palabras de aquella mujer que había conocido por casualidad, pero que ahora le parecía tan significativa en su viaje. Cuando Daniel llegó al centro comunitario mencionado en la carta de Marta, fue recibido con una calidez que contrastaba con la sencillez del entorno. Las paredes estaban decoradas con dibujos de niños,
Carteles con mensajes de esperanza y fotos de momentos felices entre niños y ancianos. Había un movimiento constante en el espacio, niños correteando y ancianos conversando animadamente, lo que creaba un ambiente rebosante de vida. Marta apareció en el pasillo, apoyada en su fiel bastón de madera, pero con una sonrisa que parecía iluminar la sala. «Sabía que vendrías», dijo, con un tono suave pero firme, mientras le tendía la mano para saludarle. Daniel le estrechó la mano con cuidado, respetando la aparente fragilidad, pero sintiendo la fuerza que emanaba de ella. «Gracias por invitarme», respondió con humildad. Los dos recorrieron el centro, Marta mostrando con entusiasmo cada espacio, explicando cómo funcionaba el lugar. Se detuvieron ante una sala en la que había niños sentados en círculo, escuchando las historias que contaba una voluntaria. «Aquí enseñamos valores sencillos que, por desgracia, se olvidan fácilmente», dice Marta. «Respeto, solidaridad, valentía. Tú eres un ejemplo vivo de ello, ¿lo sabías?». Cuando se sentaron en una pequeña sala al fondo del centro, la conversación empezó a fluir con naturalidad. Marta compartió historias que Daniel no esperaba oír. Hablo de su juventud, marcada por tiempos difíciles, incluidas luchas contra la injusticia y perdidas que moldearon su visión del mundo. La vida no siempre ha sido amable conmigo, admitió, con los ojos distantes. Pero nunca he dejado que eso me amargue. Si no difundimos el bien, ¿quién lo hará por nosotros? Daniel escuchó atentamente, cada palabra resonando en sus pensamientos. Estaba acostumbrado a enfrentarse a retos intensos en su carrera y fuera de ella, pero darse cuenta de cómo Marta había afrontado batallas silenciosas durante décadas le hizo reflexionar. «Siempre pensé que mis luchas eran solo en mi trabajo», dijo, casi como un desahogo. «Pero lo que haces aquí, eso es tan importante como cualquier victoria». Marta sonrió, ajustándose el bastón junto a su silla. «Todos tenemos nuestras arenas, Daniel. La diferencia es cómo elegimos luchar». Tras horas de conversación, Daniel sintió que algo cambiaba en su interior. Las palabras de Marta, el impacto del trabajo que estaba haciendo allí, todo ello le llevó a pensar en cómo podía contribuir de una forma más significativa. Era alguien con alcance e influencia, y ahora se daba cuenta de que podía utilizarlos para algo más grande. «Quiero ayudar», dijo, interrumpiendo a Marta en medio de una historia sobre los niños del centro. «Quiero hacer algo que vaya más allá. Quizá apoyar iniciativas como la vuestra, algo que ayude a la gente a sentirse segura, a creer que hay alguien a quien le importa». Su voz tenía un tono de convicción que Marta reconoció de inmediato. Le tocó ligeramente la mano, como quien sella un pacto. «Ya has empezado, amigo mío. A veces lo único que se necesita es un primer paso. Y tú ya has dado el tuyo». Inspirado por su experiencia y las palabras de Marta, Daniel decidió convertir su influencia en algo que pudiera llegar a más gente. Con la ayuda de amigos cercanos y organizaciones locales, lanzó una campaña llamada «Sé tú quien marque la diferencia». El nombre, directo e impactante, reflejaba exactamente lo que quería transmitir: la importancia de pasar a la acción, incluso cuando la mayoría de la gente opta por no hacer nada. La campaña tomó forma rápidamente, comenzando con vídeos cortos en las redes sociales en los que Daniel aparecía en entornos ordinarios: una estación de metro, una plaza, una escuela comunitaria. En cada vídeo compartía mensajes sencillos pero contundentes, animando a la gente a actuar en situaciones que requieren valor. «No todo el mundo necesita ser un héroe de película», decía en uno de los vídeos, con un tono serio pero acogedor. «Pero todos podemos marcar la diferencia en las pequeñas cosas de la vida cotidiana». El punto álgido de la campaña llegó en una conferencia pública celebrada en un abarrotado auditorio del centro de la ciudad. El espacio estaba abarrotado de gente de todas las edades: niños, trabajadores, líderes comunitarios e incluso autoridades locales. Muchos estaban allí porque se sentían inspirados por lo que Daniel representaba, una voz fuerte que desafiaba la indiferencia. Cuando llegó el momento de su discurso, subió al escenario con pasos tranquilos pero decididos. Llevaba una camisa sencilla y miraba directamente al público, sin pompa, solo con la autenticidad que siempre ha marcado su carrera. Cuando tomó el micrófono, el silencio se apoderó del auditorio. «No soy un héroe», empezó, con su voz resonando en la sala. «Lo que pasó en el metro no tenía nada que ver conmigo. Se trataba de hacer lo correcto cuando nadie parecía dispuesto a hacerlo». Hizo una pausa, observando las expresiones de los rostros de la gente, algunos emocionados, otros atentos, absorbiendo cada palabra. «No necesitamos ser héroes», continuó. «Solo necesitamos preocuparnos.
Necesitamos vernos y recordar que un pequeño gesto puede cambiar por completo el día de alguien, o incluso su vida. Esa es la verdadera fuerza. Las palabras, llenas de sencillez y verdad, resonaron mucho más allá del auditorio. En las semanas siguientes, el impacto de la campaña se dejó sentir en toda la ciudad. Las organizaciones locales empezaron a impartir cursos de sensibilización para ayudar a las personas a actuar con seguridad en situaciones de conflicto. Las autoridades intensificaron las medidas para mejorar la seguridad en el transporte público, y la población se mostró más comprometida con el cuidado de los espacios colectivos. Los vídeos de la campaña siguieron circulando, inspirando a personas de todo el mundo. Los comentarios en las redes sociales procedían de distintos idiomas, y todos compartían el mismo sentimiento: gratitud por un mensaje que recordaba a todos que, incluso con pequeños actos, es posible marcar la diferencia. Habían pasado unas semanas desde el lanzamiento de la campana y Daniel estaba sentado en el salón de su casa, organizando documentos y papeles relacionados con los nuevos proyectos que había emprendido. En medio de la pila, una pequeña carta llamó su atención. Era un sobre sencillo, con su nombre escrito con una letra familiar. Sonrió al reconocerlo antes, incluso de abrirlo. Al deslizar los dedos por el papel y sacar la carta, sintió que un calor le llenaba el pecho. Las palabras eran de Marta. Volvía a escribir para expresar su gratitud, pero esta vez con un tono diferente, lleno de admiración por los frutos que habían dado las acciones de Daniel. Querido Daniel, comenzaba el mensaje, quizá nunca te des cuenta de la magnitud de lo que has hecho. Aquella noche en el metro no solo cambió mi destino, sino el de muchas otras personas que vieron lo que hiciste y decidieron actuar. Ahora, cada vez que miro el trabajo que hacemos en el centro comunitario, veo el impacto de vuestro valor difundiendo esperanza y fuerza. Mencionó cómo más voluntarios se habían unido al centro, inspirados por la historia, y como niños y ancianos compartían ahora historias sobre la importancia de cuidarse unos a otros. La gente empezó a creer que las pequeñas acciones pueden transformar vidas, escribió Marta. Y todo porque tú tuviste el valor de levantarte y hacer lo que muchos no harían. Cuando terminó de leer, Daniel dejó la carta sobre la mesa y respiró hondo. Su mirada se desvió hacia la estantería donde guardaba los trofeos de su carrera como actor, símbolos de años de dedicación y éxito. Pero algo en ese momento le hizo mirar el espacio vacío que había junto a ellos. Se levantó, cogió con cuidado la carta y la colocó allí, entre los trofeos más valiosos. Para Daniel, aquel trozo de papel era algo más que un mensaje. Era la prueba de que la verdadera victoria no residía en los premios ni en los aplausos de las multitudes, sino en haber hecho algo que resonaba más allá de sí mismo. Una decisión sencilla pero significativa había transformado vidas y plantado semillas de cambio que seguirían creciendo. Apartándose de la estantería, Daniel miró la carta una vez más, con una ligera y sincera sonrisa. La vida estaba llena de batallas, y algunas de las más importantes no ocurrían delante de las cámaras ni bajo los focos. Estaban en los momentos tranquilos, las decisiones inesperadas y el valor de actuar cuando el mundo parecía enmudecer. Apagó la luz del salón, pero antes de salir, miró por la ventana y vio las luces de la ciudad. En ese instante, sintió que no solo estaba viviendo una historia, estaba creando un legado.